Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a todos ustedes al seminario Justicia de Familia. Mi nombre es Héctor Vilches Petit, soy coordinador académico del programa del Diplomado de Derecho Procesal de Familia, impartido por esta casa de estudios. Primero que todo, les necesito pedir por favor a todos que apaguen sus teléfonos o bien su sillo que los pongan en silencio para el correcto desempeño de esta actividad. Bueno, también debo pedirle las disculpas pertinentes porque dos profesores tuvieron unos problemas de fuerza mayor, y no pudieron estar en esta jornada. Son el profesor Claudio Fuente y la profesora Nelly Griven. Bueno, la jornada básicamente va a constar de dos módulos y una jornada de preguntas en intertanto y luego un coffee break, ya para que se puedan distender un poco también. A continuación le voy a dar la palabra al profesor Francesco Carreta, director del programa del Diplomado de Derecho Procesal de Familia de esta casa de estudio. Profesor. Bueno, muchas gracias por estar acá primero, ¿no? El señor decano que está presente, los señores profesores también presentes, abogados, estudiantes y público en general. Bueno, con este seminario, al igual que con el Diplomado de Derecho Procesal que hoy inauguramos con nuestra actividad, queremos llegar a la comunidad jurídica luces sobre una materia que lamentablemente es poco explorada en nuestro país. Digo lamentablemente, atendido que los presentes sabemos la importancia de los bienes jurídicos que se intentan tutelar a través de la justicia de familia. Creo. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Todo de nuevo. Bueno. Ya. Buenas tardes. ¿Algo? ¿Sí? Ahí. Bien. Entonces decía, con este seminario, al igual que con el Diplomado de Derecho Procesal de Familia que hoy inauguramos, queremos entregar a la comunidad jurídica luces sobre una materia que lamentablemente es poco explorada en nuestro país. Digo lamentablemente atendido que todos los presentes sabemos la importancia de los bienes jurídicos que se intentan tutelar a través de la justicia de familia versus la escasa preocupación de la doctrina y jurisprudencia por estos temas. Prueba de ello es que, salvo los profesores que hoy expondrán aquí y algunos otros, no existe a nivel nacional otros cultores de esta disciplina ni trabajos que den cuenta de ello. Tampoco en la jurisprudencia, salvo notables excepciones, hay fallos que sienten un precedente relevante y coordinado que permitan a los operadores manejarse certera y previsiblemente sobre los derechos adquiridos de los justiciados. Menos hay programas académicos que permitan a quienes tengan una mayor preocupación sobre estos temas estudiarlos en profundidad. Es extraño que tanto los tribunales de justicia como los juristas enfoquen sus esfuerzos en el desarrollo del proceso civil patrimonial. Nos preguntamos qué es más importante, qué es más urgente: defender el patrimonio de las personas o su derecho de alimentos, el bienestar de la niñez o el derecho de prenda del general de los acreedores. Para responder estas interrogantes solo basta pensar qué imperativos están presentes en la disciplina de la justicia de familia. Nosotros entendemos que los bienes que se juegan en esta justicia están más cercanos del derecho más importante, el derecho humano más importante que consagra no solo nuestra legislación, que es el derecho a la vida. Con esto no estoy diciendo que se deba hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Tampoco estoy criticando la labor de los colegas que se dedican a la investigación de otras áreas del derecho, ni la importante función de los magistrados de otras competencias y tribunales superiores de justicia. Solo quiero que se aprecie con mayor realce la importante tarea que la mayoría de los presentes en esta sala estamos abocados. Es una invitación a reflexionar y a comenzar. Comenzar a tomar la tutela de los derechos de la infancia y la familia en serio. Hay mucho por hacer y espero que, con actividades como esta y el desarrollo de programas académicos, como el que ha comenzado este año, cuya segunda versión esperamos sea una realidad el próximo, sea un impulso definitivo que ponga en un lugar preeminente la materia que convoca este seminario. Por mi parte, ya hace un par de años asumí un fuerte compromiso con la investigación de los diversos y complejos vértices del proceso de familia
que ya ha vendido sus primeros frutos a través de publicaciones nacionales e internacionales. Igual la hora han hecho los profesores que encontrarán a continuación. Con gusto he tomado el desafío de la dirección del diplomado, sabiendo que nuestros alumnos aquí presentes saldrán con mejores herramientas para el desempeño de sus respectivas funciones. No puedo estar más agradecido con Dios, en quien creo fervientemente, puesto que con su bondad me ha permitido contar con el apoyo de esta importante universidad y de los profesores del Departamento de Derecho Procesal del que formo parte, especialmente los doctores Raúl Núñez y Jorge Larrucó. También le doy las gracias a Manuel Núñez, el director de escuela de esta carrera, y al señor decano que está aquí presente. Le doy las gracias a todos por asistir a esta actividad académica de difusión y por su preocupación por la tutela de los derechos de la familia y de infancia. Sin más, entonces los dejo con las interesantes ponencias que se desarrollarán a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación lo dejo dentro del primer módulo al profesor Cristian Contreras, doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Talca. Profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la gentil invitación para participar de este seminario. El profesor Francesco Carreta, que me cursó esta invitación y no tuve más que aceptarla por lo interesante que resultaba compartir estos temas acá. Después de un largo viaje llegué a Valparaíso y estoy muy contento. Agradezco también la asistencia de ustedes en un día como hoy, muchos preocupados de los regalos, nosotros preocupados de estos temas académicos que son, como lo decía el profesor Carreta, ya bastante interesantes. Saludar al decano que nos acompaña esta tarde y al profesor Barcia, a quien conozco hace algunos años ya en la Universidad de Talca, y contento de compartir con mi buen amigo Jorge Larrucó esta mesa, que me tocó la también noble tarea de telonear la ponencia del profesor Larrucó. Así que espero no aburrirlo, quiero ser breve y plantearles este tema que tiene relación con el valor o cómo se le debe asignar valor probatorio al testimonio de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de familia. Entendiendo que la legislación procesal de familia permite la declaración de niños, niñas y adolescentes de distintas formas, ya sea como ejercicio del derecho a ser oído o también como declaraciones testimoniales que pueden rendir los niños. Y la pregunta es, ¿qué elementos debería considerar el juez o la jueza para asignarle correctamente un valor a ese testimonio, que al final del día va a servir para sustentar la decisión que se adopte sobre el caso determinado? Desde ya lo que el juez no puede hacer es asignarle un valor de acuerdo a un ejercicio subjetivo, de apreciación intuitiva o un mero parecer que se le genera a partir de escuchar o ver la declaración del niño, niña y adolescente. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, lo que yo les propongo más o menos es tratar de establecer ciertos criterios objetivos que se podrían utilizar, no como cuestiones estrictas, reglas fijas, estrictas al estilo de la prueba legal o tasada, en ningún caso, sino como lineamientos, ideas generales, cuestiones que el juez podría echar mano al momento de asignarle valor a lo que ha relatado un niño en un juicio de familia. De eso se trata. El contexto en general del establecimiento de la cuestión fáctica en los juicios de familia, previo a la reforma del 2005, seguía, como dice la lámina, el sistema de, decía, el juez apreciará el valor de las pruebas de conciencia. ¿Qué significaba eso? Era un sistema totalmente libre, reglado, una especie de sana crítica a la chilena, nadie sabía muy bien, había una especie de discusión en la doctrina. ¿Qué significaba esto? ¿Libertad absoluta? ¿O tenía una especie de restricciones para el juez al momento de hacer este ejercicio de valoración probatoria? Eso se acabó cuando en el año 2005 entró en vigencia la nueva justicia de familia, donde el legislador en este caso no innovó, siguió la senda que se marcó
con la primera reforma procesal que fue el año 2000, la procesal penal, donde hemos ido de a poco incorporando esto que ha sido criticado por muchos y que ha sido revisado también por el profesor Larrocó. ¿Qué significa esto de la sana crítica? ¿Qué es lo que compramos cuando el 2000 optamos por esto ya de forma más sostenida? Valga señalar de que el 2000 no se incorporó la sana crítica al sistema chileno, esto venía desde antes, en materia penal y en materia de policía local. Pero en familia se recogió expresamente en el año 2005. ¿Y qué significa esto? Significa, por lo tanto, que el legislador le dice al juez, usted, en este caso concreto, analice otorgue valor al relato de un niño adolescente de acuerdo con su sana crítica. Punto y final. No sabemos, el legislador no hace ningún ejercicio por explicarle al juez qué significa esto, cómo tiene que utilizar la práctica, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Sino que se limita a dar algunas ideas generales, que estos son cuestiones más bien conocidas respecto de la sana crítica. Pero lo básico de la sana crítica es que el juez tiene que hacer un ejercicio racional. O sea, como les decía al inicio, está en principio prohibido cualquier decisión sustentada en un ejercicio intuitivo, irracional, subjetivo, de sensaciones que no puedan sostenerse en criterios objetivos. O sea, la racionalidad al momento de asignarle valor a cada una de las pruebas. Y evidentemente también tiene que serlo cuando se trate de la declaración de un niño, niña o adolescente. Parámetros generales no existen por parte de, no ha sido proporcionado por el legislador, porque el señalamiento de parámetros generales de valoración probatoria es propio de un sistema de prueba legal. Entonces, quisimos pasar de un sistema a otro pensando que el otorgar esta libertad al juez era mejor que a la opción de que estuviera constreñido por lo que el legislador le dijera. De forma que se le entrega libertad al juez y no hay parámetros generales de cuándo debe asignarle valor, qué prueba prevalece sobre otra o en qué casos no tiene valor una prueba. Por ejemplo, lo único que hace el legislador acá, y esto está expresamente en la ley, es decirle usted tiene estas 3 limitaciones. No puede en su ejercicio de valoración ir en contra de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Lo que ya es, cada concepto es un mundo en sí, porque ha costado y seguirá costando poder determinar qué significa esto de la lógica, qué significa la máxima de la experiencia y qué significa los conocimientos científicamente afianzados. Básicamente, o sea, lógica, experiencia y ciencia. Por lo tanto, dicho en sentido contrario, el legislador le dice al juez, usted tiene que elegir cuál es el parámetro general con el cual va a contrastar la prueba al momento de asignarle un valor. ¿Cuál es esa regla de la ciencia que va a aplicar para decir le otorgo valor o no le otorgo valor a esta prueba? ¿Cuál es la regla de la experiencia que usted va a aplicar para decir le otorgo o no le otorgo valor a una prueba? ¿Cuál es la regla de la lógica? Lo mismo. Entonces, el legislador no le dice cuáles son esas reglas lógicas de experiencia o de ciencia. Es el juez el que tiene que elegirlas. Se entiende, por lo tanto, que el juez sabe de lógica, de experiencia y de ciencia. Porque tiene que decir cuál es la regla que está utilizando para decir esta prueba tiene valor, esta prueba no tiene valor. Más o menos así debería operar el sistema de la sana crítica. Pero al parecer, parece que no opera así en la práctica. ¿Y esto por qué? Porque el sistema se cierra, entendiendo, partimos de la racionalidad, partimos de estos lineamientos generales que el juez tiene que utilizar, lógica, experiencia y ciencia, y el sistema se cierra cuando el juez o la jueza motiva y explica cómo llegó a su conclusión respecto del valor de una prueba. O sea, el sentenciador debería ser capaz de señalarlos en su sentencia, en su fallo, cuáles son los motivos que tuvo a la vista para otorgarle valor o no a cada una de las pruebas. Y luego, que es la segunda parte del ejercicio, decirnos cómo esas pruebas se interrelacionan para llegar a una conclusión fáctica. O sea, cuál de las teorías del caso es la que está mayormente acreditada.
Es más o menos un ejercicio lógico y concadenado. Primera etapa, pruebas individualmente, diciéndonos por qué tiene valor y por qué no tienen. Segundo, cómo esto se interrelaciona, y hacemos un ejercicio, como dicen los que saben, holístico de la prueba en su conjunto. Y, por último, vemos cuál de la teoría del caso, de las que le expusieron las partes, resulta mayor o menormente confirmada y, por lo tanto, se dicta la sentencia. Eso es el funcionamiento de la sana crítica, que en abstracto suena un poquito complicado, es un poco complicado de explicar. Y en la práctica ha sido también muy complicado de encontrar fallos que cumplan con estas exigencias. No sé, la experiencia que ha tenido cada uno, lo que yo he visto en Talca por lo menos, es que cuesta muchísimo encontrar un fallo que cumpla con todo esto, donde el juez nos explique cuál es la regla, por ejemplo, de la experiencia que está utilizando para otorgarle valor a la declaración de una persona. ¿Ya? Pero esto es, por lo tanto, en aspectos generales, el marco en el cual se inserta la declaración de niños, niñas y adolescentes. Todo lo anterior sirve para que el juez pueda, como señala ahí la lámina, entregar cuáles son sus conclusiones probatorias, que tienen que estar en el texto de la sentencia. Y la actividad probatoria, por lo tanto, dentro de un modelo de sana crítica debería ser fruto de un ejercicio intelectual racional y objetivo. Y además, exteriorizado. No nos sirve que el juez haga este ejercicio pero lo deje en su foro interno. Puede estar muy bien hecho pero se lo dejó para sí. No, queremos saberlo y queremos que aparezca en la sentencia. Porque además, la decisión debe poder ser sometida a control. Si no conocemos las motivaciones por las cuales se le asigna valor a las pruebas o se le resta valor a esas pruebas, si no conocemos los motivos, difícilmente vamos a poder controlar que ese ejercicio de valoración está bien o mal hecho. Si no hay motivo, bueno, podemos ya dudar de que eso es fruto de algún ejercicio poco racional o poco objetivo. Eso es lo que uno tendría a pensar. Por algo nos está diciendo cuáles son los motivos. Si los motivos aparecen, podemos hacer por lo tanto este control. Y ese control va a provenir de las partes o de los tribunales superiores. En este caso, en un modelo procesal de familia, en donde subsiste el recurso de apelación, tan vilipendiado. Por lo tanto, el tribunal superior, al leer la sentencia, debería poder percatarse cuáles son los motivos que tuvo a la vista el juez para asignarle valor a un testimonio de un niño o negárselo. Tiene que aparecer en el texto de la sentencia. Si eso todo funcionara así, la sana crítica funcionaría bien, porque es el fruto de un ejercicio racional, objetivo, exteriorizado y controlable. No hay aquí un ejercicio de autoridad que no pueda ser controlado. Debe ser controlado y para ser controlado tiene que entregar cuál es la justificación de esa decisión. Me estoy refiriendo solo al aspecto de los hechos, al aspecto probatorio, no al aspecto jurídico. Ahora, ¿cuál es el problema que presenta este modelo probatorio en la práctica? Como les decía adelante, cuesta mucho encontrar una sentencia que cumpla con estos requisitos. Entonces, esto ya lo he dicho varias veces, yo en Talca, yo trabajo en la Universidad de Talca, tengo una clínica jurídica. Y un día pregunté, dije, quiero la sentencia más completa que tengan, por favor. Y me dijeron, aquí tengo sentencia de 40 páginas, un cuidado personal muy discutido, informes periciales, psicológicos, no sé cuántos testigos, declaración de las partes, declaración de... Bueno, mucha gente, mucha prueba. Entonces yo dije, bueno, aquí tiene que haber un ejercicio que se contenga en la sentencia, donde el juez nos diga por qué se concede o no se concede el cuidado personal y donde se valore cada una de las pruebas y se exponga por qué. Entonces, pasé rápidamente las primeras 38 páginas, en donde lamentablemente se transcribían los informes periciales, etcétera, etcétera, y llegué al considerar donde estaba todo este ejercicio donde se debería plasmar la sana crítica en la práctica. Y lamentablemente era solamente lo que dice ahí. O sea, el juez o la jueza se limitó a decir, mire, aquí se presentaron documentos que no fueron objetados, lo que parece más prueba legal. Después dice declaración de partes, testigos, no sé ni cuánto,
Informe pericial tampoco dice cuánto, no dice por qué. Y todo eso apreciado como forma de la sana crítica se les da pleno valor, no sabemos por qué. Entonces al final me quedé un poco triste, creo yo, porque todo lo que yo enseñaba en clase, en la práctica en realidad no se estaba aplicando. Eso lleva un poco a reevaluar esto de la sana crítica. Hay profesores que se han lanzado ya a eso, a reevaluar esto de la sana crítica, cómo funciona, si debe mantenerla o no, etcétera, etcétera. Pero es el sistema vigente en familia, no hay nada que hacer respecto a eso. ¿Cómo debería funcionar este sistema respecto de la declaración de niños, niñas o adolescentes? Esa es la pregunta. En el testimonio infantil, aquí hay que combinar dos cosas, libertad probatoria y sana crítica. Las reformas procesales también han eliminado todas las barreras de entrada para las declaraciones personales. Aquí se llaman las tachas, no existen tachas. Por lo tanto, cualquier persona sin límite etario legal, no pone un cierto puede prestar su declaración en un procedimiento de familia. Y eso va de la mano, eso sí, con una cuestión práctica que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y estadio evolutivo de las personas. Bueno, hay un mínimo que tiene que ver con menos de, obviamente, 3 años, 4 años posible, dependiendo de la persona en concreto, pero nadie puede pretender que declare un niño o un infante. Por lo tanto, en principio, no hay límites mínimos de entrada para declaración de personas, porque estamos en un sistema de libertad probatoria en el momento de aportar las pruebas. Y eso, por lo tanto, al final del ejercicio probatorio, tiene que ser analizado de acuerdo con la sana crítica. Aquí hay dos criterios racionales y objetivos que siempre hay que tener en cuenta cuando se habla de declaraciones personales, cualquiera sea la edad: veracidad y exactitud. Cualquier ejercicio de valoración de un testimonio de una persona, cualquiera sea su edad, debería analizar estos dos elementos por separado: veracidad y exactitud, que son complementarios, pero se gobiernan por elementos diferentes. Alguien podría ser completamente veraz, pero inexacto. Porque la veracidad tiene que ver con la intención de mentir o no. En cambio, la exactitud tiene que ver con el funcionamiento de su memoria y los recuerdos que almacena respecto de los hechos que está contando. Y eso nos pasa a todos. Una vez tiene almacenado un recuerdo de algún evento cualquiera y piensa que ocurrió un día miércoles a las 7 de la tarde y no, fue un día viernes a las 10 de la mañana. Por lo tanto, aquí hay dos elementos que considerar: veracidad y exactitud. Ahora, esto es bastante extenso y bueno, con el tiempo es limitado, pero al momento de valorar el testimonio, hay que tener muy en cuenta la forma en que se obtuvo ese testimonio. Porque la obtención del testimonio, las condiciones en las cuales se obtiene el relato de los hechos, van a impactar en la calidad de ese relato. Por eso es muy importante cómo se entrevista a los niños: el lugar, quién, cómo, la forma de las preguntas, etcétera, etcétera. Eso impacta a todo tipo de personas, independientemente de la edad. Pero en el caso del niño es aún más importante tener cuidado en eso. Y eso por dos razones, como dice ahí el último punto. Porque en este caso estamos frente a un declarante que es especialmente vulnerable. Por un lado, tiene que ver con todos los derechos y la protección de las garantías de niños y adolescentes. Pero también tiene que ver con la preservación del recuerdo, con cuidar la calidad de ese relato, con evitar preguntas sugestivas, con evitar incorporar información a través de las preguntas, con la influencia que pueden ejercer ciertas personas previo a que el niño adolescente entregue ese relato ante el juez. Entonces, toda la parte previa, la previa, como se dice en el fútbol, toda la previa tiene un impacto necesariamente en la calidad de esa información que se va a entregar y por lo tanto en el valor que se le puede asignar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
El primer elemento, vamos a terminar ya. Honestidad. Una cuestión básica, pues, los niños mienten. Creo que muchos tenemos la experiencia. Los niños mienten. Y eso está estudiado por la psicología. Porque aquí salimos un poco del campo jurídico. Pues aquí los juristas nos quedamos cortos en esto. Los niños se ha demostrado que desde los 2 años y medio ya pueden mentir. Y lo hacen para evitar una sanción, por ejemplo. Lo hacen para agradar a la persona que les está preguntando, a su interrogador. Lo hacen para obtener un beneficio. E incluso los últimos estudios han demostrado que los niños pueden incluso ir ajustando o ir intercambiando verdad y mentira en un relato. Ir jugando con la verdad y la mentira cuando saben que van a ser sorprendidos. Niños de 4 años. Por lo tanto, los niños son capaces de mentir. Y eso hay que tenerlo claro y hay que considerarlo siempre al momento de asignarle valor a su relato. Las personas, todos nosotros, no tenemos un sensor de mendacidad, no tenemos la capacidad de detectar la mentira. Todos pensamos que sí. Si yo veo a Jorge, digo, sí, está mintiendo. ¿Se puede desarrollar algún tipo de habilidad con personas que uno conozca y vea muy frecuentemente? Cuando la polola le dice al pololo, a ver, o el marido a la señora. Puede ser, pero el juez, al momento de obtener el relato de un niño, es la primera y quizás la única vez que lo va a ver. Entonces tampoco hay que pensar que tenemos, o que los jueces tienen por su trabajo, la capacidad de detectar cuando alguien miente o cuando un niño miente. El estado emocional y la espontaneidad del relato hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo con influencias externas que pueden haber afectado al niño. Y hay que hacer preguntas respecto de eso, lo más asépticas posible, sin incluir información, pero preguntar si esto lo contó antes, si alguien le dijo lo que tenía que decir, etcétera, etcétera. Preguntas para establecer influencias externas. Y una cuestión general y muy importante: el relato que es coherente y contextualizado tiene mayores posibilidades de ser cierto. Coherencia y contextualización. ¿Qué nivel de coherencia? ¿Qué nivel de contextualización? Eso depende del juez, porque tiene libertad de expresión crítica. Pero si el relato es coherente, es más probable que sea cierto. Y por último, la conducta que una persona manifiesta durante la declaración, en este caso el niño, cómo se comporta al momento de la entrevista. Dice que es muy importante, no es lo más importante, pero es uno de los elementos a tener en cuenta. Si el juez considera que el comportamiento del niño le dice algo, le entrega una información, muy bien, pero póngalo en la sentencia, cuando tenga que justificar. La memoria. Nivel de desarrollo cognitivo y lingüístico. El niño tiene que ser capaz de entender, comprender lo que está viendo, lo que escuchó, y luego explicarlo. Hay un mínimo, como les decía adelante, de conocimiento y de expresión verbal. Lo propio con la interpretación de los hechos. Un niño puede interpretar los hechos diferentes que los adultos, por su experiencia, por su conocimiento, etcétera, por su nivel de desarrollo. Lo propio, si presenció un hecho cuando tenía cierta edad y luego lo relata cuando ya ha crecido un poco, su interpretación de los hechos también va a cambiar. Cuidado con eso, con el tiempo que transcurre. La imaginación y sugestibilidad. Siempre se duda de los niños porque tienen dificultades para distinguir cuando un hecho es real de uno que es imaginado. Y eso se va desarrollando, esa capacidad con los años. Nada que hacer. Hay que tenerlo en cuenta, eso sí. Y lo propio con la edad y la extensión del testimonio. Los niños se dice, esto también lo dicen los psicólogos, los niños de menor edad pueden ser igual de exactos y veraces que un niño mayor, o que un adulto. La diferencia está en que los de menor edad entregan menos información, espontáneamente, hablan menos. Y los mayores ya van exponiendo sin necesidad de que le hagan preguntas complementarias. Eso es lo que les decía, la información, la cantidad de información es inversamente proporcional a la edad, pero todos los niños pueden ser igualmente exactos, no hay ninguna diferencia en eso.
Y por último también está esto de cuánta información se puede almacenar por una persona en su memoria. Eso también se desarrolla con la edad. Tiene que ver con la atención. La memoria va de la mano de la atención. Si no hay atención, no hay recuerdo. Esa es una regla básica del funcionamiento de la memoria. Si uno no pone atención en algo, no lo va a recordar. Es una cosa esencial. La atención de los niños de 3 años dura máximo 7 minutos. Se duplica a los 5. Y así sucesivamente. También es un elemento que hay que considerar. Esto que yo les dije de honestidad y exactitud no proviene de la ciencia jurídica, lo proviene del legislador. No está en la ley tribunal de familia. Esto proviene de la psicología, de los estudios respecto de la psicología del testimonio y la psicología de la memoria. La pregunta final es, ¿los jueces de familia cuentan con los conocimientos necesarios para aplicar esta regla y fundamentar su sentencia? Cada uno tendrá su propia opinión. Muchas gracias por la atención. Y eso. Quedamos después para las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación le doy la palabra al profesor Jorge Larrucó, doctor en Derecho, profesor en Derecho Procesal de esta Casa de Estudios. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias a Francesco por la invitación. Comparto con él la necesidad de tratar de desarrollar una dogmática procesal en materia de familia. Bueno, yo no sé si ustedes vinieron a ver a la magistrada Milgrim, tendrán que conformarse con nosotros. Bueno, yo la vine a ver y tendré que conformarme. Pero estoy feliz de compartir con Cristian y con Rodrigo, además. Y con quienes compartimos parte del curso del Diplomado en Derecho Procesal de Familia. Me alegro de verles hoy día, también en una instancia como esta, a esta hora. Entonces, esto tiene 2 niveles. Yo quiero compartir una discusión en 2 niveles que son los siguientes. Hay uno que probablemente ustedes conocen muy bien porque es el nivel de qué herramientas tiene el alimentario para cobrar el crédito en una ejecución de alimentos que sean genuinamente eficaces y eficientes. Es decir, cuál de un repertorio muy amplio que yo entiendo que todos conocen, pero quizás alguien no, y yo iré recordando algunos casos, cuál de esas herramientas en el nivel práctico son las que realmente sirven para cobrar el crédito. Y un segundo nivel, que en cierto modo es el que a mí me interesa más y que tiene que ver con el título de esta ponencia respecto de cuál legítimo es que el sistema implemente privilegios procesales y que cree litigantes privilegiados y siendo el alimentario en el juicio de alimentos un caso conspicuo de un litigante privilegiado. Aunque al final de esta ponencia probablemente todos concluiremos que es como el caso del hijo único, que está tan arropado que finalmente termina peor de lo que estaba si hubiese estado solo. Entonces, 2 datos para ilustrar esta presentación en estos 2 niveles. En el nivel concreto del cobro del crédito, hubo un proyecto de ley que se presentó este año para crear un registro público y nacional de deudores de alimentos. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que eso no incrementa las probabilidades de cobro, que esto sea público y que sea una especie de diario mural de deudores, no incrementa las probabilidades de cobro. El nuevo código ecuatoriano, Código Orgánico del Proceso, que se aplica a todas las materias salvo electorales, constitucionales y algunas más, le da la carga de la prueba de todos los elementos del juicio al alimentante. El alimentante deudor tiene que probar todos los elementos del juicio, que no tiene capacidad de pago, que no necesita tantos alimentos que él le demanda. Uno podría pensar, bueno, una regla de carga de la prueba podría ser una regla en ese nivel micro más eficiente. Y en el nivel general, a mí me llamó la atención esta semana que la KPJ, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, informó respecto de cuántas causas habían ingresado al Poder Judicial, a la Oficina Judicial Virtual, en los 2 años y medio de tramitación electrónica. Y, por cierto, que el volumen mayor lo tienen las causas civiles, hay 150.000 causas civiles, y luego viene familia, con 1/3, 50.000 causas de familia. Y luego viene laboral, con 15.000, el 10% que es civil, y luego viene penal, con un 8%. Ahora, claro, el problema es que penal tiene las causas más entretenidas, entonces se lleva la mayor parte del presupuesto del Poder Judicial, de la atención de las universidades y de la literatura, en fin. Y el cine. Y del cine. Todas las obsesiones se dan con esos 8.000 casos penales. Pero uno podría decir, bueno, familia está en el segundo lugar con un respetable 50.000 causas, y me imagino que no me lo imagino, una parte importante de esa torta
son juicios de alimentos, son cobros de alimentos. Entonces, voy a anticipar de inmediato cuál es mi enemigo y cuál es mi temor final. Y tiene que ver con la vulgarización de las categorías procesales. Esto ya pasó con la apelación y mi temor es que está pasando con los alimentos y esto podría hacerse aún más grave. ¿Qué fue lo que pasó con la apelación? Según la ley procesal civil, uno solo puede apelar para enmendar de acuerdo con el derecho una decisión de primera instancia. No por agravio, la ley no dice agravio, de hecho irónicamente dice agravio con la casación. Pero ¿cuál fue la interpretación de profesores de derecho procesal, profesores solo hombres, que además eran litigantes? Tomaron el artículo 751, que es una regla del juicio de Hacienda, que es un juicio para un litigante privilegiado, que es el Consejo de Defensa del Estado por el Fisco, y construyeron a partir de ahí una regla general. Uno puede apelar cuando el fallo le es desfavorable. Y eso en algún momento se naturalizó y se hizo invisible. Todo texto, cualquier texto sobre recursos dirá que se apela cuando hay agravio y hay agravio cuando el fallo es desfavorable. Tomando un privilegio procesal de un litigante específico e instalándolo como regla general. Hay un proyecto de ley, no sé si lo vieron, que lo acaba de informar la Corte Suprema, para quitarle los privilegios procesales al fisco. El proyecto del Código del 2012 hace lo mismo, elimina el juicio de Hacienda, pero en definitiva lo más probable es que los litigantes privilegiados conserven sus privilegios. Y yo quiero instalar esta idea. Es coherente con el debido proceso que haya litigantes que litiguen con privilegios que otros no tienen. Es decir, no altera la igualdad de partes a un nivel tal que uno diga esto es incompatible con un sistema legítimo de administración de justicia. El punto es identificar los privilegios coherentes con el tipo de conflicto que estoy teniendo. Otro ejemplo en relación con esto. Me ha tocado participar cada vez más con litigantes en materia de trabajo y me empezó a llamar la atención que en cada seminario los litigantes y los jueces, también los jueces, explicaban las peculiaridades de los juicios laborales, tutela, despido injustificado, por el carácter alimenticio de lo que estaba en juego. Es decir, existen las reglas que existen en favor del trabajador y en desmedro del empleador como litigantes, porque lo que está en juego es algo así como alimentos. Entonces, toman toda la retórica del juicio de alimentos, la instalan en materia de, al menos juicios individuales, yo entiendo que los juicios colectivos en derecho del trabajo esto no pasa, y tratan de explicar los privilegios con los que cuenta el litigante, que no son pocos. Por ejemplo, todos en esta sala, si somos discriminados, vamos a tener que ir a la corte con una protección. El trabajador puede ir con una protección o un amparo ante un juez especializado, con la tutela laboral. Es el único sujeto que tiene esa posibilidad de que su amparo lo vea un juez especialista, todo el resto tenemos que ir con cortes generalistas. Y la explicación sería esto, el carácter alimenticio. Otro ejemplo, ¿por qué cuando se hace la reforma la década pasada en materia de trabajo se crea un tribunal? Esta es una idea que quiero discutir con ustedes porque alguien podría pensar que la solución final es orgánica, un tribunal encargado de cobrar los alimentos. Pero se crea un tribunal de cobranza laboral y previsional. ¿Por qué? Yo en un comienzo, pero después pensé que esto era fruto de mi infinito resentimiento, se había creado un tribunal para la AFP. Porque ¿a quién en este país le preocupa que no se paguen las cotizaciones? Si los críticos del sistema previsional tienen razón, al único que le debería importar es a la AFP, no al trabajador. Pero después me di cuenta que en realidad también concurría el argumento de los alimentos. Las cotizaciones y las pensiones son alimentos para el día de mañana. Y se justificaba una respuesta orgánica, que exista un tribunal encargado del cobro, con actuaciones de oficio, en fin, y una serie de diligencias. Pero entonces, ¿cuál es mi preocupación final? Que cuando uno identifica qué litigantes pueden contar con privilegios, yo podría enumerar aquí el banco cuando ejecuta, la ley de bancos tiene una serie de privilegios para el banco, el fisco, por cierto, Consejo de Defensa del Estado, algunas veces el arrendatario, algunas reglas si uno interpreta el artículo 19 de la ley de arrendamiento en predio urbano, que dice que la ley irrenunciable se refiere a la ley procesal también, al menos así lo han interpretado algunos tribunales. Por eso, por ejemplo, usted tiene derecho a que lo lancen en un juicio de arrendamiento y no que lo saquen por precario, porque en el precario no puede discutir cuestiones que los juicios de arrendamiento sí puede discutir, como indemnizaciones, reparaciones locativas, en fin. Pero hay derecho a tener privilegio y mi pregunta ahora concreta es si el hijo o hija, el alimentario,
que cobra alimentos tiene los privilegios procesales adecuados. Entonces voy a hacer una breve síntesis para, anticipando la respuesta, que probablemente va a ser concluir que no son los privilegios adecuados. O sí, digamos, no sé, ustedes me tendrían que decir, porque en el papel lo parecen, por ejemplo, que el empleador retenga el sueldo del deudor hasta con un límite del 50%. Después hay una regla que dice que si alguien entorpece el pago de los alimentos, se le puede cobrar o se le puede considerar responsable del pago de forma solidaria. O sea, uno diría la retención por parte de quien paga el sueldo, con un límite generoso del 50%, y que si este empleador no lo hace, además de que yo lo puedo multar, yo lo puedo hacer solidariamente responsable, uno diría, sí, parece un diseño procesal que haría probable el pago, pero me parece que en la práctica se han identificado anomalías y estrategias para que esto finalmente no cuaje. Otro privilegio procesal, estoy usando la categoría privilegio procesal en un carácter, en un sentido muy laxo, pero ojo, siempre referido a decisiones que ha tomado la ley. Porque nosotros no tenemos algo que acaba de implementar el Código Procesal Civil brasileño del 2015, que también es una ley procesal de aplicación general, a materias laborales, a materias de familia, que en el artículo 190 contiene convenciones procedimentales. Las partes que litigan pueden hacer un proceso a la carta, podrían diseñar un proceso a la carta. Y se ha discutido que qué ocurre si las partes eliminan fases del procedimiento. O qué pasaría, por ejemplo, si las partes convinieran a premios que la ley no ha contemplado. ¿Esos apremios serían legítimos? Bueno, hay un debate que quiero reservar para el final de si lo que yo estoy mencionando acá son realmente sanciones y son apremios y por lo tanto no son renunciables, o son medidas de seguridad en favor del titular del crédito y por lo tanto son negociables. Por lo pronto yo quisiera despejar una duda en relación al espacio de negociación que hay acá. El titular de alimentos puede negociar distintos aspectos del crédito con el deudor. Lo único que no puede negociar es la posibilidad misma de negociar. Es decir, no puede renunciar ex ante a la posibilidad de tematizar que hay una deuda. Por eso el derecho a alimentos es irrenunciable. Pero si la ley me dice, desde hace 10 años atrás, que yo tengo que ir a mediar obligatoriamente un caso de alimento, lo que la ley me está diciendo es que yo tengo que ir a un espacio a discutir con otro, a negociar, que es lo que ocurre en una mediación. Yo renuncio a una parte en favor de otra. Entonces, hay espacio para la negociación en materia de alimentos. Bien. Una regla que no sé si debería generar dudas es, bueno, si la persona no trabaja y no hay dinero que yo pueda desviar de parte del sueldo y la persona tampoco tiene bienes que yo pueda embargar, parto de la base que en general no hay bienes que embargar y que esa no es la estrategia para el cobro del crédito, están los eventuales impuestos retenidos o devolución de impuestos por Tesorería General de la República. La regla dice que el juez puede ordenar a Tesorería que retenga los fondos correspondientes a la devolución anual de impuesto a la renta, pero lo que no está claro es lo que Tesorería tiene que hacer con la retención. Porque la ley simplemente dice que Tesorería deberá comunicar al tribunal el hecho de la retención y el monto de la misma. Yo supongo que a ustedes les parece autoevidente que el dinero retenido tiene que ser para pagar el crédito del alimentario, pero la verdad es que para cualquiera que haya leído la ley Zamudio, nada de esto es autoevidente. Porque si alguien es discriminado y prueba la discriminación en un juicio, ¿para quién es la multa? La multa que el juez civil le impone al discriminador, ¿para quién es? Es para el fisco. Por lo tanto, el dinero que la Tesorería retiene, que no le entrega al deudor de alimentos, ¿será autoevidente que es para el titular del crédito? Volviendo al Código Ecuatoriano, que tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo condena en costa a los jueces. No les voy a decir en qué caso, pero hay hipótesis de condena en costas para los jueces. Soluciona el problema de si se puede o no condenar en costa al Consejo de Defensa del Estado, o multar al Consejo de Defensa del Estado, porque alguien dice es inoficioso, si yo multo al Consejo de Defensa del Estado, eso va a beneficio fiscal y por lo tanto a financiar al mismo Consejo.
Bueno, la regla de la solución ecuatoriana es que el pago es personal del abogado litigante. La condena al consejo paga el litigante del consejo, personalmente. Pero alguien podría decir, bueno, pero eso sale de su sueldo, que a su sueldo lo paga el fisco. En fin, yo entiendo que es un círculo difícil de romper, pero me genera la duda esta retención de la tesorería, pero se aproxima a donde yo creo que estaría la solución más probable de ser la satisfactoria para el titular del crédito, pero el camino para llegar a ella no es limpio. De hecho, es un camino un tanto extraño, porque no sería retención del sueldo, no sería embargar bienes que no son posibles de identificar o que no existen, no sería, por cierto, quitarle la licencia para conducir o mandarlo a dormir a la cárcel. La solución sería pagarse con las cotizaciones previsionales. ¿Cómo pagarle al titular del derecho a alimentos el crédito con las cotizaciones previsionales? Bueno, usando el camino de la compensación económica, artículo 66 de la Ley de Matrimonio. La ruta es extraña porque el único acreedor que en un juicio tiene el privilegio de cobrar su crédito con las cotizaciones previsionales, si ustedes recuerdan la Constitución del 80, la Constitución del 80 casi colocó las cotizaciones previsionales en el artículo 4 con los símbolos nacionales. Estaba la bandera, el escudo nacional y las cotizaciones previsionales que no se pueden tocar, salvo que usted sea titular del derecho de compensación económica, que dice el artículo 66 que se asimila alimentos para efectos de su cobro. Entonces, esto es lo extraño. Quisieron favorecer al titular del derecho de compensación económica con el aparato de privilegios procesales del alimentario, pero le dieron uno más. La pregunta es si uno puede hacer el camino de ida y vuelta, usar el 66 para pasar de alimentos a compensación y traer de vuelta de la compensación el pago de las cotizaciones previsionales al titular del crédito. Lo digo porque, en definitiva, lo que explicaba el uso de las cotizaciones previsionales era el carácter alimentario de... Yo sé que a Rodrigo esto le va a parecer totalmente absurdo, porque Rodrigo ha defendido con buenos argumentos que la mejor explicación de la compensación económica tiene que ver con un incentivo para romper con los estereotipos de género en las relaciones de familia, romper con los moldes de hombre proveedor, mujer dueña de casa, y de hecho es un argumento que a mí me convence. Y son menores las lecturas que sostienen que este crédito se basa en una solidaridad postconyugal o un carácter alimenticio. Pero ahora lo estoy mirando no desde el punto de vista sustantivo, lo estoy mirando desde el punto de vista procesal. En principio el titular de la compensación no iba a tener un privilegio procesal para el cobro del crédito y de repente el año 2008 aparece el artículo 81 de la ley 20.255 que permite traspasos de fondos de la cuenta de capitalización individual obligatoria a modo de compensación económica, sujetándolo a una circular de la Superintendencia de Administradores de Fondos de Pensiones vigente a la fecha. La pregunta entonces sería, ¿se pueden tomar prestados por analogía incentivos o estructuras procesales que sirvan para satisfacer los intereses de un litigante? Yo diría, en principio, por analogía se pueden tomar decisiones. Es decir, hay muchas cosas que no están reguladas en la ley procesal que uno termina sorteando por analogía. Sin ir más lejos, a propósito de lo que presentaba Cristian, medios de prueba que se rinden, que no tienen una estructura predefinida por la ley, se aplica por analogía la estructura que sea más semejante. Creo que el problema con este caso en particular sería el carácter de sanción o no de aquello que se está aplicando para efectos del cobro del crédito. Porque si uno entiende que es una sanción, que me van a quitar parte de la capitalización individual de mis cotizaciones para pagar un crédito, yo diría esto de interpretación restringida y por lo tanto no puede haber analogía. Gracias. Pero me parece que, tomando prestado un debate acerca de las órdenes de alejamiento, ustedes saben que las órdenes de alejamiento normalmente quedan sin efecto por desueto, porque las personas se reconcilian, y para efectos de no aplicar desacato, es decir, usted está violando una orden judicial cuando vuelve a entrar al hogar común, la interpretación ha sido entender que son medidas de seguridad en favor de quien pidió la tutela cautelar y que son por lo tanto renunciables. La pregunta aquí sería si estas medidas de incentivo del cobro del crédito, retención del sueldo,
retención de la devolución de impuestos, usar parte de la capitalización individual de las pensiones, podrían ser entendidas como medidas de seguridad en favor del acreedor para efectos del cobro del crédito. Yo no lo sé, solo me parece que la pregunta es digna de ser planteada. Pero bueno, tenía más tiempo y cosas que decir, pero en realidad prefiero quedar con un aire de suspenso y incógnita. Ustedes son los que tienen que lograr que el cliente cobre lo que se le debe, así que ustedes me dirán si se puede llegar tan lejos o no llegar tan lejos. Yo creo que hay que darle una vuelta a esto de los privilegios procesales. No es del debido proceso, son compatibles con el debido proceso, sino con cuán coherentes son con el objeto del conflicto que se está litigando. Si incrementan las probabilidades de que el conflicto se resuelva exitosamente, entonces el privilegio debe prevalecer, si no el privilegio debe ser eliminado. Terminemos con esta práctica de que parecemos que estamos bien equipados porque tenemos una aglutinación de herramientas que se superponen una sobre otra, pero en realidad ninguna de ellas funciona muy bien. Bastaría simplemente con la herramienta correcta, pero evitemos el otro peligro. El otro peligro es que una vez que logramos la herramienta correcta, el Consejo de Defensa del Estado lo consiguió cuando habló de sentencia desfavorable en relación con la pretensión que tenía, no generalicemos el uso de ese privilegio en instancias donde no tiene justificación. El punto que yo estaba planteando aquí sobre la mesa era que yo creo que sí tiene justificación una vez que uno rompe el mito de que las cotizaciones previsionales no se pueden tocar, de que son tangibles, de que sí tiene sentido para analogía aplicarla en lo que uno llamaría la matriz de lo que justificó ese privilegio, que es la asimilación a alimentos de la compensación económica con el caso al alimentario vía artículo 66 de la ley de matrimonio, pero bueno, es simplemente una posible interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, a continuación tendremos una pequeña ronda de preguntas. Le vamos a pasar el micrófono. ¿Hay alguna pregunta para los profesores? No. Quedó todo tan claro que... Está muy claro, parece todo. La pregunta es ¿por qué no llegaron los otros ponentes? Sí. Profesor. Así que se echó a perder esto. Disculpe, no me resistí. Antes que nada, explicarme, pero ya muy alto nivel, excelente. Quería hacerle dos preguntas. Una dice que mucho se discutió en procesal si la regla de la zona crítica en una posición con la fundamentación del fallo. ¿Qué parte es la evaluación de prueba y qué parte realmente es fundamental en fallo? Tal vez propio esto de la justicia laboral, la de familia. Yo no sé cómo lo dije diferenciar, yo creo que felicito la presentación, un poco ambas situaciones. Una cosa fundamental del fallo, que son los derechos de la causa, y ahora hay un fundamento, que el derecho político es el fundamento del fallo. Son dos instancias distintas que muchas veces se tienden a mezclar. Y lo de Jorge un poco darle una excusa para que termine su presentación porque muy arropado y señaló al principio en torno a que estaría todo este bagaje de apremio. Yo creo que no por ahí no elegir el apremio correcto, creo que eso podría ser la conclusión, pero no estoy seguro. Un poco para que termine su idea. Y otra cosa que con la compensación comparto. ¿Todas las preguntas al tiro? Sí, mejor, ¿cierto? Hay una crítica muy buena, pero después hay más preguntas, pero no es asistencial, un tipo de responsabilidad en el momento, cuando lo que se busca es que el alimentario tiene una situación que puede hacerse responsable de su vida, sobre todo si no es niño. Entonces puede generar un problema de políticas públicas, es verdad, pero comparto los argumentos. Así, la compensación económica se aplica que es menos asistencial que los alimentos que per se son, porque la compensación económica puede ser asistencial o no, pero no, porque no cabe duda que los alimentos son asistenciales.
Por lo tanto, si la compensación económica, que es lo más bajo que se puede, en el momento, me parece muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta respecto de la primera etapa, que era la elaboración de la declaración del niño. Fui a otros talleres y la verdad que se han discutido varios temas al respecto, de cuánto damos valor al juez. Cuando tomamos esta declaración, que en definitiva es una declaración confidencial, a eso solamente lo tomamos como derecho a oír, nada más. He escuchado otros talleres, otros seminarios de profesores también, discutidos, si lo podemos tomar como una declaración de parte, podría ser incluso una testimonial, y qué valor podría darse. Incluso, sacando desde la confidencialidad, ¿qué hacemos con las partes que no tienen acceso, en el fondo, a poder, bueno, cómo valora el juez, en el fondo, y cómo yo, en un alegato del cierre, puedo también hacer una apreciación sobre esa declaración de parte del niño, que también le puede servir, obviamente, al abogado que haya quedado la película. Claro. Como yo, como cuidador de película, puedo defender los derechos de ese niño, si en definitiva se ocupa solamente para ser escuchado, ofrezco mi todo de acuerdo a lo que he conversado con él y con la justa apreciación. Entonces me gustaría saber, porque me preguntan qué les hago, pero si pudiese haber algún lineamiento que les ha estudiado al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? No se solapen. Primero va a responder el profesor las dos primeras preguntas y a continuación seguimos. Así es. Muchas gracias por las dos preguntas. Yo creo que se pueden contestar incluso en conjunto. El ejercicio del derecho a ser oído es bastante complicado desde el punto de vista procesal, porque como derecho sustantivo eso tiene su propio contenido y es intocable. La pregunta que se hace el derecho procesal es precisamente eso: ¿qué naturaleza jurídica procesal podría asignarse a este ejercicio, a esta audiencia reservada, en el fondo, a la información que entrega el menor en ejercicio de este derecho, y cómo eso impacta en la decisión del juicio, ¿cierto? Difícilmente yo creo que podría hoy día considerar que esto es un medio de prueba, en mi opinión. Precisamente porque no transita por distintos momentos por los cuales pasan todos los medios de prueba. Más allá del ofrecimiento, no tenemos la posibilidad de contrastar, incluso de conocer en detalle qué fue lo que el niño dijo. Y eso, si es que consideramos que fuera un medio de prueba, habría una afectación flagrante del derecho a la prueba. Por lo tanto, no es un medio de prueba en ningún caso. Lo que sí es también innegable es que esto impacta la decisión. Incluso podría considerar una suprainformación con un valor mucho más alto que cualquier diligencia probatoria que se pueda decretar en el juicio. Y eso pone en jaque el resto de los medios de prueba que se hayan presentado, lamentablemente. Ahora, desde mi opinión, la reserva debería tener un límite, no puede ser una reserva absoluta en ningún caso. En mi opinión, las partes tienen derecho a conocer algo, qué fue lo que pasó en esa audiencia reservada. Y también las partes tienen derecho a conocer algo de por qué, cómo el juez incorpora esa información en el fallo. De lo contrario, podría ser que el resto de toda la actividad que hicimos en el juicio no sirvió de nada, fue inútil, porque el juez se asiló en lo que escuchó la audiencia reservada para dictar el fallo. Ahora, también es cierto que los juicios de familia tienen sus propias características, sus propios valores y derechos que están aquí involucrados. Esto no es asimilable a un juicio del trabajo como al que cita Jorge, en ningún caso. Yo creo que este es un tema abierto, este es un tema, bueno, que el profesor Carreta ha aportado mucho en el ejercicio del derecho a ser oído,
pero hay que transitar todavía un largo camino para ver cómo sinceramos por parte de los jueces el valor que se le asignó a esa información que proporcionó el menor. Por ahora sigue siendo un espacio ahí un poco, una dimensión desconocida, que lamentablemente para la parte litigante, para la que se ve perjudicada por el fallo, al final tiene nada más que asumir que el juez, poniendo este derecho por sobre cualquier otro interés, cualquier otra diligencia probatoria, cualquier otro derecho de las partes, falla en base a eso y ya está, y no hay mucho que hacer. Quizás está bien que así sea, pero hay que llegar todavía a un consenso respecto de cómo regulamos este ejercicio, qué información podemos acceder y cómo el juez puede al final del día incorporar eso en el fallo. Algún elemento, algo tendría que decir. Eso tiene que ver también con la motivación que me preguntaba el profesor Barcia, porque por un lado el juez tiene que hacer este primer acto, que es valorar la información que se incorpora al juicio, así como lo hace con la información que entrega el menor en la audiencia reservada con el resto de los medios de prueba. En términos bien simples, y esto yo lo enseño a mis alumnos de segundo año. ¿Qué es la prueba? Cualquier prueba es información, nada más que eso, de mejor o de peor calidad, sigue siendo información. Y el juez tiene, por lo tanto, como primer acto, al momento que se incorpora toda esta información a través de documentos, declaraciones, peritos, lo que el niño vaya a decir, lo que sea, el juez tiene la primera misión de decir: esta información es de buena calidad o es de mala calidad, me sirve o no para fundamentar el fallo. Y ese es el ejercicio de valorar, decir, esta prueba no es creíble, esta prueba sí es creíble, esta prueba me sirve o no me sirve, esta prueba la acepto o la descarto. Ese es el ejercicio de asignarle valor a las pruebas, el ejercicio, por lo tanto, de asignar cuál es el mérito, el peso de esa información al momento de dictar el fallo. En ese ejercicio hay prueba que va a ser descartada porque es de mala calidad. O sea, lo que se conoce como las objeciones, ¿cierto? En este caso, la persona que miente, que tiene un nivel bajo de credibilidad, etcétera, etcétera, o porque las características, no sé, de lo que se relató llegan a dudar de la credibilidad, etcétera, etcétera. Primer punto. Determinando, por lo tanto, cuáles son las pruebas que tienen un alto valor, esas me van a servir para establecer cuáles fueron los hechos del caso. Y a partir de la fijación de los hechos, ya estamos en posición de motivar la sentencia, aplicando, por lo tanto, el derecho que se estime oportuno en el caso concreto. Esta distinción hecho-derecho se discutió también con el derecho procesal, que es una cosa artificial, más que nada una cuestión didáctica, pedagógica. ¿Cierto? Vamos a distinguir entre hechos y derechos, primera etapa, segunda etapa. La verdad es que los hechos son importantes porque la norma jurídica que pretendemos aplicar los considera como su elemento básico. Y a la inversa, la norma que queremos, por la cual se falla el caso, nosotros tenemos que elegir o probar cuáles son los hechos que queremos. Pero está todo intrínsecamente unido, de forma tal que la determinación del componente fáctico va de la mano con el componente jurídico, necesariamente. Pero insisto, primera etapa, explicación del juez sobre el valor de las pruebas. Segunda etapa, elegir cuál es la teoría del caso, la versión de los hechos con la cual vamos a optar. Y tercero, aplicar el derecho y motivar la sentencia. Son dos derechos desde el punto de vista del debido proceso distintos. Uno es el derecho a que se valore la prueba, que es propiamente tal del derecho a la prueba del debido proceso, a que se valore la prueba que ha sido debidamente aportada al juicio. Primera etapa. Y otra cosa diferente es el derecho a la motivación de la sentencia, y que esto esté debida, coherente, suficientemente motivada, de forma lógica, que como yo les decía adelante, que la sola lectura del fallo le permita a cualquier ciudadano, jurista o no jurista, eso tiene que ver también con esta iniciativa de los distintos poderes judiciales del mundo en incorporar un lenguaje claro a la sentencia, que cualquier persona, jurista o no, lea la sentencia y entienda cuáles fueron las razones que tuvo el juez en cuenta para acoger o rechazar las pretensiones de las partes. Punto y final. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. No sé si el final de la historia es Stolzenbach con Marchesi, que fue el caso del Tribunal Constitucional que pavimentó el camino hacia la cárcel del ex cónyuge que no pagó la compensación económica. Porque
ellos habían pactado, esto es lo relevante del caso, porque ellos pactaron la compensación económica por acuerdo. Por lo tanto, uno diría que la obligación de pagar era de origen convencional. Y lo que prohíbe el Pacto San José de Costa Rica es presión por deuda de origen convencional. Y el Tribunal Constitucional dijo, construyendo un argumento que es polémico, que aunque en el caso concreto el crédito sea de origen convencional, la obligación de compensar es de origen legal. Los artículos 61 y 62 del menoscabo, y que por lo tanto no se le aplicaba el Pacto San José de Costa Rica, que solo prohíbe prisión por deuda de origen convencional y no de origen legal, que también es una interpretación del pacto. Así que, como ando buscando analogías en el derecho procesal, me dio esa impresión de que si al ex marido que debe compensación económica lo van a llevar a la cárcel vía asimilación de privilegios del titular de alimentos por el artículo 66, bueno, no me parece tan dramático que el titular de alimentos vaya vía 66 y trate de pagarse con la capitalización previsional. Pero el sentido común me dice que las AFP van a encontrar algún argumento para evitar que esto ocurra. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, otra cosa igualmente difícil de pensar hoy, pero que es parte del desafío de imaginar, lo hicieron los holandeses hace poco. Los holandeses dijeron, ¿para qué vamos a seguir con esto del embargo si el embargo tiene un montón de efectos? Embargamos cosas ajenas. Por lo tanto, el sistema tiene que crear categorías para corregir defectos que el propio sistema genera, llamadas tercerías de pago, de posesión, porque no podemos embargar cosa propia del deudor. Lo que dijeron, bueno, como somos una sociedad donde la contratación está tan sofisticada, que son contratos de relaciones permanentes entre las partes, son proveedores de servicios, son contratos de suministro, cambiemos el embargo, no eliminan el embargo, pero cambiemos el embargo por el derecho legal de retención, que está en nuestro Código Civil, pero perdido ahí como un derecho auxiliar del acreedor. ¿Y qué ventaja tiene el derecho legal de retención? Que el titular del crédito se queda con las cosas del deudor y las vende él mismo. De hecho, esto fue lo que causó perplejidad. Colapsa el derecho real con el personal. Yo con el derecho legal de retención, aplicado el caso de un hijo, el hijo se queda con el auto del padre, tiene un derecho personal de alimento, lo puede vender el auto y pagarse el crédito como si fuera derecho real. La distinción de derecho real y derecho personal en el derecho legal de retención, en el nuevo Código Civil holandés, ya no tiene relevancia. ¿Qué sería eso en el caso chileno? Sería un caso más de autotutela permitida. Ahora, es cierto que todo parte de la base de que el deudor tiene bienes, simplemente que lo está escondiendo o no los quiere entregar voluntariamente, o las herramientas de captura del derecho procesal tradicional no llegan a ello. La otra alternativa más radical, si me lo permiten, es invirtamos un privilegio actual, que es el arraigo, por el destierro. Bien, y veamos si funciona. Si no paga, ¿para qué lo queremos en el país? Pero bueno, insisto que es un ejercicio de imaginación institucional. Solo eso. Muchas gracias. ¿Había una pregunta más ahí atrás? Está parcialmente contestada en todo caso era para el profesor Larrondo. Respecto si había visto alguna vez que algún abogado intentara generar esta acción de cobro respecto a las protecciones tradicionales, porque la interpretación que usted hace me parece bastante sólida. Y no sé si me puedo salir un poco del formato y me gustaría también dirigir, en el caso de que no lo haya visto, hacia el profesor Francesco Carreta, quizás nos podría anotar desde una perspectiva de la jurisprudencia, especialmente los tribunales de Valparaíso, donde conocen el criterio que tendrían los jueces de ese tribunal, qué podría ocurrir, porque en el potencial, creo que en Valparaíso nunca se ha intentado, si se ejerciese esta acción de cumplimiento especial con esta argumentación del artículo de la ley de patrimonio civil. No lo he visto nunca y me voy a morir sin verlo. Pero... Gracias. ¿Hay una persona por allá? Última. La última pregunta. Acá. Allá. Buenas tardes, profesor. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo maneja el tema del cumplimiento de los alimentos? Específicamente porque generalmente en materia, por lo menos que estoy yo, uno se va por la vía de solicitar la retención nocturna,
pero en algún minuto uno trata de buscarle algún bien al vendedor, digamos. Pero muchas veces los tribunales no te dan lugar a la solicitud de una guía de cumplimiento pecuniario, toda vez que ya se inició una guía de cumplimiento personal, entre comillas, o de apremio. ¿Qué opina usted respecto a esto? ¿Sería posible manejar ambas vías de cumplimiento o habría que optar respecto a una u otra? Gracias, es una muy buena pregunta. Bueno, ambas son muy buenas preguntas. Lo primero es una invitación a que ustedes lo intenten porque ustedes son los litigantes feroces. Así que, y el caso que usted plantea, yo no veo nada en la ley, o sea, no hay un obstáculo legal, ni en la ley de tribunales de familia, ni en la de pago de pensión alimenticia, ni en el CPC como estatuto residual, que diga que porque hay una medida cautelar personal ha perdido oportunidad a una medida cautelar real. Es decir, yo lo dije, pero lo quisiera subrayar de nuevo porque me parece el eje de parte del discurso de que las herramientas procesales deben girar en torno al objeto del conflicto. Y en este caso el objeto del conflicto es el pago de un crédito de contenido patrimonial. Todo lo que propenda a aquello debe prevalecer por aquello que no lo hace. No me parece justificado, digamos, trato de buscar en el sistema del procesal civil, no le veo sentido a una pérdida de oportunidad de que se tenga que conformar con un apremio personal, siendo que el apremio real es el que conduce al pago del crédito, así que habría que persistir en ello, habría que apelar de esa decisión y porfiar. Bueno, con esto damos por concluido la primera parte del seminario. Le damos las gracias al profesor Cristian Contreras y al profesor Larruco. A continuación hay un coffee break para que puedan salir un ratito, tomar aire y nos vemos en unos 15 minutos más, 15 a 20 minutos más.